Reciban un cordial saludo. Hoy estamos invitados para hablar sobre el tema educativo. Tenemos un invitado especial, al profesor Domingo Germán Espitia, licenciado en Español y Literatura. Es especialista en planeación educativa. Actualmente estudia una maestría, es candidato a magíster de la Universidad Tecnológica de Bolívar y se desempeña como asesor educativo para el municipio de Lorica, el departamento de Córdoba. Bueno, hoy nos convoca a hablar sobre el tema educativo y vamos a hablar sobre los retos que tiene el currículo en los ambientes virtuales de aprendizaje. Pero queremos colocar primero en contexto este tema del currículo. Profesor Domingo Germán Espitia, bienvenido. Hola César, gracias César por la gentil invitación. Un saludo especial a toda la audiencia que tienen la oportunidad de hablar de este tema que nos apasiona. Sé que también te apasiona a ti, César, que es la educación. Exactamente, para poner en contexto el tema del currículo, yo diría que existe una deuda, César, una deuda no solo de los teóricos, de los autores que hablan de currículo, sino una deuda en las escuelas sobre el tema de currículo, porque creo que la mirada se ha centrado solamente en entender el currículo como un conjunto, el conjunto de planes, de asignaturas que los colegios tienen para direccionar los aprendizajes. Y creo que el concepto de currículo va mucho más allá y es lo que supongo vamos a hablar en este día. Profesor Domingo, entonces, atendiendo lo que usted está diciendo, es necesario que el currículo vaya al ritmo de las transformaciones que están ocurriendo en los contextos o a nivel social o las demandas sociales que existen hoy. Se necesita esa transformación permanente del currículo. Desde luego, César, yo pienso que uno de los problemas ha estado en que el currículo tiene una visión retrospectiva. Es decir, nuestros currículos, los currículos de las escuelas están pensados mirando hacia el pasado, pero el currículo no prospecta, es decir, no proyecta hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que vemos en las escuelas es que tenemos unas prácticas docentes en el marco de unos currículos que no están en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo hoy día, con la forma como los estudiantes o los jóvenes, los chicos aprenden. Ese es uno de los inconvenientes que tenemos. Eso es muy interesante, profesor Domingo. Entonces podríamos empezar a hablar sobre el currículo en la sociedad red. ¿Qué representa? ¿Qué significados tiene el currículo hoy en esa sociedad red, esa sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, esa sociedad que está cada día más interconectada, que tiene mejor comunicación, que hay mayor interactividad? ¿Cómo pensar el currículo en esta nueva sociedad, profe? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de currículo en la sociedad red, es un planteamiento de Castel que nos ubica y nos habla de que vivimos en una sociedad, como tú lo dijiste, interconectada, en una sociedad donde la información está en todos lados y donde lo que se necesita es saber gestionar la información y gestionarla con fines formativos, pero con fines también de poder resolver los problemas que se presentan a diario a los estudiantes. Entonces, yo creo que sí, exactamente. Tenemos un punto interesante en eso que estás planteando de la sociedad red, que como te digo es un término para hablar de la sociedad actual. Otros podrían llamarlo la sociedad digital o la sociedad de la información, de la comunicación, pero me gusta el término de sociedad red y creo que el reto es precisamente articular la metodología y la didáctica de lo que pasa en el aula con la realidad de este tipo de sociedad que vivimos, que es una sociedad interconectada de la hiperinformación, donde los códigos de comunicación han cambiado totalmente y ya no solamente pensamos en el código tradicional con el que nosotros nos formamos, sino que existen los hipertextos, los textos multimodales, un lenguaje diferente, un lenguaje que tenemos que entender y ajustar nuestra metodología en ese lenguaje. Un lenguaje que no solamente el escrito o el lenguaje oral, hay un lenguaje multimodal como usted dice, pero también un lenguaje que viene de esa multimedia en que nuestros niños están ahora conectados. Esa parte visual cada vez es más importante en ellos. Entonces, eso es otro nuevo lenguaje, otra nueva interpretación del lenguaje, otras nuevas comprensiones y que creo que eso debe pues aterrizar en las dinámicas
que ocurren dentro de los espacios educativos. Totalmente de acuerdo, César. Yo pienso que la forma, bueno, no sé en qué momento nosotros creímos que el aprendizaje o la forma en que aprenden los estudiantes y las personas es algo estable, pero es que esto cambia a medida que avanza el mundo y avanza la sociedad. El mismo desarrollo de los seres humanos hace que esto cambie, y esa nueva forma de aprender implica lo que tú estás diciendo, estos nuevos códigos, estos nuevos símbolos que generan lo que es la significación de lo que queremos aprender, de lo que los estudiantes aprenden. Profesor Domingo, uno entiende que, bueno, esto choca, ¿verdad? Todo este avance choca con el currículo que actualmente se está manejando, un currículo muy instrumental que se enfatiza mucho en la parte técnica, y eso me hace recordar a Paulo Freire, un gran pedagogo, y él decía que los niños estaban educando, o los jóvenes estaban educando con unas pedagogías bancarias, que consistía simplemente en entregarle una información y que después se le pedía cuenta de esa información, en la que los jóvenes y los estudiantes solamente eran reproductores de esa información. Pero la pregunta es, ¿dónde quedaba la reflexión? ¿Verdad? La reflexión sobre esos aprendizajes. Entonces, cuando uno piensa en esto y piensa en esta sociedad red, donde tenemos que ser mucho más críticos, tenemos que ser más reflexivos, tomar posición, saber argumentar en un mundo que es más competitivo, entonces uno trae a colación todo esto para pensar en un mejor currículo, que esté mejor articulado y que tenga más significación en esta sociedad red que vivimos. Por supuesto, César, como te decía, hay un reto enorme con esto, porque nosotros creemos que el currículo que se evidencia en las escuelas hoy día es un currículo estático, pero ya es un currículo estático que genera tensiones porque fíjate que las escuelas tienen que responder a unas exigencias de los sistemas educativos, y en ese sentido los docentes también están en cierta presión por responder a eso. Pero sin embargo también para el caso de nuestro país a las escuelas se les da cierta autonomía para tomar decisiones acerca del currículo, pero las tensiones implican también muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la autonomía de la institución para definir el currículo? Y creo que lo importante aquí, pensando en esta sociedad red, es poder plantearnos las preguntas muy bien planteadas, pero también respondernos esas preguntas. Por ejemplo, el currículo, como tú sabes, debe responder al tipo de aprendizajes, de estrategias de didáctica que debemos utilizar para formar a los jóvenes o a las personas que van a coexistir en este mundo. Es decir, qué tipo de ser humano queremos formar en función del modelo de sociedad que queremos formar. Entonces, esos serían los interrogantes que nos orientan hacia qué es lo que tenemos que enseñar. Sí, definitivamente. Y uno pensando hoy en el currículo tiende a ser muy homogéneo y no tiene en cuenta esa heterogeneidad, ¿verdad? Que debe haber, porque los ritmos de aprendizaje son diferentes de los estudiantes, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces creo que un currículo que piense mucho más en eso y más en esta nueva cultura que vivimos, creo que es clave que se pueda pensar en eso, ¿verdad? Y que no solamente quede en el papel, sino que se pueda concretizar, se pueda materializar en las dinámicas, en las aulas, con los niños, con los jóvenes, que es lo que uno piensa. Yo estoy de acuerdo contigo, César, y definitivamente es un aspecto importante. Y lo otro, diría yo, es que el currículo debe responder a la realidad que se vive. Y el mundo definitivamente nos cambió. Mira la situación en que nos encontramos hoy día, con esta situación crítica que vive el mundo, con esta pandemia, con este virus, que te pido un paréntesis para mencionarlo, porque yo pienso que lo que está haciendo evidente esta pandemia, profesor César, lo que está haciendo evidente, y de alguna manera no literal, lo que sucede hoy día es como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Es decir, tuvimos todo el tiempo las instituciones educativas para atender
la exigencia y el llamado que la misma realidad nos hacía de articular y implicar las nuevas tecnologías a los procesos educativos. Sin embargo, algunos colegios prestaron atención, mínimo, otros tal vez no. ¿Y qué sucedió? Que definitivamente lo que se evidencia es que nuestras escuelas y nuestros docentes, incluso en las comunidades, no estábamos preparados para implicar las nuevas tecnologías. Esto nos da la razón en la necesidad que existe de articular todos estos procesos, de pensar en nuevos ambientes de aprendizaje que impliquen las nuevas tecnologías, entornos virtuales, por ejemplo, y que no necesariamente es que si el profe está utilizando un computador ya está haciendo innovación o implicando las tecnologías, porque eso tiene que evidenciarse también en la didáctica y en la metodología. Es decir, no es solamente las herramientas tecnológicas, hay que pensar el currículo desde la didáctica también, desde la metodología, incluso desde el discurso y de las estrategias de aprendizaje que se propongan con los estudiantes. Bueno, profe Domingo, ese es uno de los puntos que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con la mediación pedagógica y que tiene que ver con los nuevos ambientes de aprendizaje en términos virtuales. Vamos a seguir conversando sobre los ambientes virtuales de aprendizaje y también de la mediación pedagógica. ¿Qué implica, profesor Domingo, estos nuevos ambientes virtuales de aprendizaje y también la mediación pedagógica en esta sociedad moderna, esta sociedad actual? Bueno, de hecho yo creo que el papel del docente ha cambiado y estos nuevos ambientes de aprendizaje exigen que el docente cumpla un papel mediador, un papel de un dinamizador de los aprendizajes donde pueda enseñar que los estudiantes gestionen los aprendizajes, que los estudiantes sepan buscar la información y sepan seleccionar la información y sean críticos con la información para usarla en función metacognitiva de aprender, pero también de poder resolver situaciones, problemas. Profe, ¿qué pasa hoy? Pues se habla de que las herramientas, los medios tecnológicos están en las escuelas, pero no hay coherencia, no hay pertinencia de esas herramientas, ¿verdad?, tecnológicas. ¿Y qué está pasando en las dinámicas de aula cuando esos instrumentos están quedando o esos dispositivos tecnológicos quedan pues reducidos en su potencialidad? Sí, yo creo que lo que se da ahí es una subutilización de las herramientas tecnológicas y, como te decía, no necesariamente que impliquemos el uso de un computador, de un dispositivo electrónico de información en nuestras clases significa que estamos haciendo innovación y estamos implicando las TIC, porque como alguien dice, es pasar de la tiza que conocemos normalmente a la tiza electrónica. Ahí no pasa absolutamente nada. Entonces la pregunta sería, ¿metodología o tecnología? Porque nosotros los docentes llegamos a pensar que la tecnología era milagrosa, que iba a producir los cambios en las necesidades y en las formas de aprender de los estudiantes, pero nos hemos dado cuenta que no. Entonces la respuesta es la metodología. Totalmente de acuerdo. Es la didáctica, profe. Totalmente de acuerdo. La tecnología de por sí no es milagrosa. Y como tú bien lo dices, no nos va a resolver los problemas que tenemos de aprendizaje en las aulas. Aquí se necesita implicar cambios también en la metodología, en la didáctica. Es decir, repensar la forma en que estamos haciendo las cosas, más allá de trabajar con una u otra herramienta tecnológica. Muy bien, profe. Hay un autor que es Andrés Chapela-Verde, que él habla sobre la obsolescencia del maestro, ¿verdad? Pero nos aclara que el maestro tuvo el temor de que la tecnología llegase a reemplazarlo, ¿verdad? Pero él explica que la obsolescencia del maestro está muy relacionado, apuntada, que otros maestros con mejores competencias digitales pueden reemplazar a esos maestros que se están quedando pues en esa obsolescencia. Yo quiero que hablemos un poco sobre esas competencias digitales que son claves hoy para hacer una mediación pedagógica
pertinente en esta sociedad. Eso es cierto, César, y yo pensaría de entrada que el papel del maestro es irreemplazable por mucha tecnología que exista, pero eso significa, o eso no deja de significar o exigir que los maestros tengan que actualizarse de alguna manera y empezar a cambiar cierta prevención y ciertos paradigmas con relación al uso de las nuevas tecnologías. Esto es una situación que en algunos maestros produce cierta tensión y cierto miedo, o puede decirse cierta resistencia al cambio. Pero es importante de todas maneras buscar la manera, César, de poco a poco, porque esto tiene que ser obviamente gradual, ir dando un paso más hacia esa alfabetización digital que es necesario hoy día. Profe Domingo, hay una reflexión importante aquí y es sobre las creencias y las concepciones que tienen muchas veces los docentes, y que esas creencias y esas concepciones no lo dejan a ellos pues dar ese paso de transformación, dar ese paso de avanzar, ¿verdad? Entonces uno se pregunta qué tanta implicación tiene la parte motivacional en el docente, la parte actitudinal en el docente, en esta nueva forma pues de enseñanza y aprendizaje. Bueno, yo creo que la parte motivacional tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, pero podríamos pensar, César, que algo está pasando porque no hemos sido capaces, y cuando digo no hemos sido capaces me refiero al sistema educativo, de hacer que los docentes entiendan esta parte, porque esto no se puede dar por presión, esto no es por exigencia de decir que todos los docentes tienen que estar preparados en en asuntos digitales y de las tecnologías de la información. Yo creo que ha faltado por parte del mismo sistema educativo buscar la manera de que los docentes puedan percibir este asunto de una manera diferente, pero no bajo la presión, no bajo el miedo de que si tú no te formas digitalmente, si no te alfabetizas digitalmente, puedes ser rezagado o vas a perder tu trabajo o te van a reemplazar otros maestros. O sea, concluyendo, podemos entender que es más un trabajo de acompañamiento, Exactamente. un trabajo de pares, de reflexión, de formación, ¿verdad? Pero partiendo de esas experiencias de los profesores, desde las realidades que ellos viven en el aula. Correcto. Y también podríamos concluir que definitivamente las tecnologías son un medio, más no un fin, ¿verdad? Y como son un medio, pues lo que uno entiende es que ellas contribuyen a que podamos adquirir esas competencias digitales para poder trabajar en esta nueva forma de educar a los niños y a las niñas. Sí, yo creo que no podemos darle la espalda a una realidad que es evidente, que existe, que es innegable. Yo creo que tenemos que asumirla de la mejor manera, conscientes de que todo lo que hagamos en función de formar buenos ciudadanos de manera integral no es perdido, César. Y la implicación de la articulación de las nuevas tecnologías de la información, repensar nuevos ambientes de aprendizaje con unas características muy especiales, incluso que a veces distan un poco de la presencialidad. Por ejemplo, como el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje colaborativo y otras características que tiene cuando se trabaja en este tipo de ambientes de aprendizaje. Bueno, lo que nosotros entendemos, profe Domingo, es que el rol del maestro ha cambiado, ¿verdad? Porque ya no es el centro, ¿verdad?, de este tema, sino que el centro ahora son los aprendizajes, ¿verdad?, y también los estudiantes. En este proceso los roles han cambiado y creo que el rol del estudiante hoy es un rol más activo que un rol pasivo, que era el que pues llevaba en la escuela tradicional. Hoy el estudiante es mucho más activo y estas redes sociales pues promueven a eso, los activan a eso, y ellos se han movido en ese
en ese nuevo ambiente de comunicación, de interactividad, de estar muy activos, de estar compartiendo información y ya no solamente son receptores de información. Sí, yo creo que la competencia digital tiene que ver también con sabernos mover en esta sociedad de la información, en esta sociedad red, donde de alguna manera hay una presencia virtual importante, y tener competencias en este tipo de sociedades es tener la capacidad de procesar información, pero también de producir información y de producir de alguna manera conocimiento también, que es lo que hacemos cuando participamos en redes sociales, en blog o en otro tipo de espacios virtuales. Sí, Manuel Castel, él afirma que nuestros niños hoy son multitareas, que cuando uno los ve en el computador, pues pueden estar haciendo varias cosas, pueden estar haciendo la tarea, conectados con un amigo, viéndose un video, pueden hacer múltiples cosas nuestros niños, ¿verdad? Y eso es muy importante, entender todo eso, ¿verdad? Porque es el mundo donde ellos pues se están manejando, ¿verdad? Y muy importante pues que la escuela lo pueda entender también, para que pueda interpretar esos nuevos contextos, y esos nuevos contextos pues los pueda también estimular e impulsar desde allí, desde esa mediación que se está haciendo. Igual este hombre, este autor, Manuel Castel, él afirma algo muy importante, y él dice que esas competencias de tomar la información, de recombinarla, es lograr poner esa información en un contexto determinado. Cuando es lo que usted estaba hablando, cuando se tiene esa capacidad de poner esa información en un contexto determinado, pues ahí estamos hablando de unas competencias digitales, ¿verdad? Correcto, así es, César. Sí. Sí, efectivamente, yo creo que a eso hace referencia la competencia digital, y es una situación que debemos atender y mirar si nosotros estamos siendo capaces de desarrollar esas competencias en los estudiantes. Nosotros estamos formando para una sociedad digital, con todas las repercusiones que esto puede tener, porque yo creo que la masificación de la información lo que hizo fue darle voz a gente que no tenía la oportunidad de expresarse. Y eso tiene una implicación social muy importante, y tiene una implicación también política, si se quiere, porque muchos de los fenómenos que han sucedido en los últimos años en el mundo, las redes sociales han jugado un papel importantísimo en esas decisiones o en esos eventos que se han dado en algunos países. Bueno, profe Domingo, por último hablemos sobre esta temática que tiene que ver con el currículo, que venimos hablando sobre los ambientes de aprendizaje, por supuesto, y el desarrollo local y global. ¿Cómo podemos comprender esto? Bueno, César, esto es un tema, si se quiere, bastante álgido, es un tema muy sensible, pues a raíz de todo lo que está sucediendo. Yo creo que la mirada en términos de la globalización y lo local está generando muchas tensiones. Y entonces aquí hay que analizar, y yo creo que de lo que se trata es, como tú lo planteaste, de encontrar un equilibrio entre lo global y lo local, entendiendo cómo lo local, el contexto local. Es un nuevo término ahora, profe, local. Sí, nos referimos a local cuando implica el contexto donde estamos nosotros. Pero por ejemplo, César, con relación a lo global y lo local o lo local, existen riesgos que se corren, porque hablando desde la globalización, yo podría decir que curricularmente lo que un país como Finlandia propuso podría serme útil a mí, porque es que somos una aldea global y tenemos, digamos, ciertas características comunes. Pero es posible que no me funcione porque las circunstancias y los contextos son diferentes. Entonces fíjate cómo entran a jugar estos aspectos de lo global y de lo local. Profe Domingo, y hablando de lo local, en esa participación pues, que tienen las comunidades en la construcción del currículo, ¿cómo lograr ese equilibrio para que
hay algunos grupos, ¿verdad?, que tienen cierta mejor organización, terminan influenciando en esa construcción del currículum. Por supuesto que esta conversación que nos convoca a todos como sociedad, que tiene que ver con el currículo, porque como dijimos inicialmente, lo que busca dar respuesta es al tipo de persona que queremos formar en función del tipo y el modelo de sociedad que queremos, pero normalmente es posible que se corra riesgo que los gremios que están organizados tengan mayor posibilidad de hacer sentir su voz, más no el grueso de la sociedad que no está organizada. Entonces son riesgos que se corren, pero yo creo que cuando se habla de definir aspectos de este tipo que implican los currículos del sistema educativo, todas las voces tienen que ser escuchadas y buscar la manera de que las voces que no están, los gremios que no están organizados puedan tener participación ahí. Porque lo otro es que se corre el riesgo también de que si no son los gremios organizados, los políticos, por ejemplo, que los representantes de la política puedan incidir de alguna manera en esas decisiones que se toman. Y es un riesgo también que se corre en ese sentido. Bueno, profe Domingo, damos muchas gracias por este acompañamiento y por recibir nuestra invitación. Gracias a usted. Y bueno, este es un tema para seguir ampliando, para seguir reflexionando sobre él. Y los invitamos para que en otro encuentro podamos seguir pues debatiendo, compartiendo todas estas experiencias, estos aprendizajes con nuestros invitados especiales. Muchas gracias.